El estudio de la demanda hídrica es un componente fundamental para estudiar el balance hídrico en la zona de estudio. La demanda hídrica nos dice cuánta agua estimamos que se consume de toda el agua que se produce en el área de estudio. La demanda hídrica lamentablemente no es medida en todos los usos. La demanda hídrica es una estimación del consumo que se realiza ante la escasez de mediciones de consumo de muchas actividades. Solo algunas actividades económicas en territorio tienen una medición confiable o al menos registrada ante las autoridades ambientales. Son aquellas actividades económicas que están reguladas y controladas por la autoridad ambiental. Lamentablemente muchas de las actividades que más consumen no tienen ese registro y ante esa falta de registro la forma de calcularla es hacer una estimación a partir de información hidrometeorológica. Los sectores estudiados en el estudio de demanda hídrica fueron el sector doméstico, que es el primordial, es decir, es el agua que consumimos los humanos, que en algunos lugares tiene un sistema robusto como en las grandes capitales, pero que desafortunadamente en las zonas rurales es un sistema con bastantes deficiencias. Los sistemas de abastecimiento de agua potable no cuentan con sistemas de macro y micromedición para poder contar cuánta agua se consume. En ese orden de ideas, lo que hacemos para estimar la demanda del sector doméstico es basarnos en datos de población, con el reciente censo de población y usando las dotaciones definidas por la norma del Ministerio de Vivienda, podemos entonces estimar una demanda que creemos que es mucho más alta de la real debido a la deficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Con base en esa población, entonces, estimamos lo que consumiría teóricamente cada habitante del territorio y así podríamos estimar y así hacemos la estimación de cuál es la demanda hídrica del sector doméstico, que como les digo es el sector fundamental para el consumo de agua. Luego entonces tenemos otros sectores como el sector industrial y de servicios, que no es un sector muy desarrollado en el área de estudio, tan solo en áreas metropolitanas como el área metropolitana de Bucaramanga, que está en la parte alta de las cuencas de estudio, o en el sector de Barrancabermeja, donde tenemos un desarrollo de industria de hidrocarburos. El resto del territorio no tiene un desarrollo industrial y de servicios muy marcado y por lo tanto las demandas en este sector son bastante bajas. Otro sector de estudio importante es el sector mineroenergético, que está compuesto por tres subsectores. Un subsector minero en el cual la información se basa en estudios de la Unidad de Planeación Mineroenergética UPME, donde tiene estimadas las demandas y los consumos de agua de las concesiones mineras que se tienen en la región. El otro subsector importante es el sector hidroeléctrico, que en la zona es uno de los más grandes consumidores de energía. Aquí es importante aclarar que a pesar de ser una hidroeléctrica y que el agua fluye a través de las turbinas y se devuelve al río, en la represa hay un almacenamiento de agua y eso es contado por la autoridad ambiental como una demanda porque se le quita el agua al río, a pesar de que el agua queda embalsada. Pero ese embalse genera otros efectos como una evaporación e inclusive genera un cambio en la dinámica climática local de la zona. Pero en resumidas cuentas la demanda se da por el volumen almacenado de agua con la posibilidad de generar energía. El consumo de agua para la producción de energía eléctrica puede llegar a ser cerca de un 20-25% de la demanda total de agua en el área de estudio. Otro subsector importante entonces es la industria de hidrocarburos, que tal vez es la industria más regulada en la zona. Está regulada desde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pero sus concesiones totales llegan a ser 40 millones de metros cúbicos al año aproximadamente, incluida la parte industrial de la refinería de Barrancabermeja. Su consumo es relativamente bajo con las estimaciones totales que tenemos. Finalmente, el sector que más estimamos que consume agua es el sector agropecuario, especialmente el subsector agrícola por el desarrollo de la agricultura intensiva. El subsector no tiene mediciones.
En consecuencia, las estimaciones se hacen con análisis de variables hidrometeorológicas, es decir, hacemos unos balances de acuerdo a la disponibilidad de agua que tienen las plantas en su consumo, de acuerdo a lo que le ofrece la naturaleza. El sector agropecuario está compuesto por 3 subsectores: el sector pecuario, es decir, lo que se consume en la producción animal, desde entonces toda la crianza hasta finalmente el sacrificio y todo el beneficio que hay en la producción de cárnicos especialmente o lácteos. El subsector acuícola, que está desarrollado en la zona, en la producción entonces acuícola, en la producción de peces para el consumo, y el subsector agropecuario, que incluye todos los cultivos registrados en el Censo Nacional Agropecuario, el cual es la base de estudio para la estimación de la demanda de esos cultivos en la región. En síntesis, nuestros análisis nos permiten decir que en la zona del área de estudio del proyecto Mejia se consumen alrededor de 10.000 millones de metros cúbicos al año en promedio, que el sector que más consume agua es el sector agropecuario, especialmente el subsector agrícola, con un consumo de cerca de 7.500 millones de metros cúbicos al año, y el segundo subsector es el sector hidroeléctrico, demarcado por la represa de Hidrosogamoso, en donde se consumen cerca de 2.500 millones de metros cúbicos, y el resto lo tenemos en porcentajes muy pequeños en los demás sectores del área de estudio. La mayoría de los sectores cuentan entonces con inventarios de cuántas personas hay, inventarios de qué tipos de cultivos se tienen, inventarios de los tipos de ganadería, inventarios de las actividades mineras, inventarios de la cantidad de pozos de petróleo que se tienen. Sin embargo, la actividad agropecuaria es una actividad que no cuenta con mediciones del consumo real del agua que se usa para la producción. Para esto, entonces, hacemos una estimación con base entonces en el agua disponible que tenemos de acuerdo a la temporada de lluvias y sequía. Aquí entonces se hace muy importante entender las variables hidrometeorológicas en la zona de estudio para poder determinar esa estimación de la demanda hídrica en este subsector. La región del Magdalena Medio en el proyecto Mejia se constituye por ser una región que tiene variaciones de altura desde sus 2 cordilleras, la cordillera oriental occidental, todo lo que es el Valle del Magdalena Medio. Tenemos en esta zona entonces precipitaciones que oscilan entre los 1.000 más repartidos hacia la parte norte del área de estudio, hacia Aguachica, hasta inclusive los 3.000 milímetros, que es la cantidad de agua que está cayendo en la actualidad en el sur, en Puerto Wilches. Y tal vez cuando uno analiza las series históricas ve un crecimiento en la cantidad de agua que se precipita, y eso posiblemente se debe a los efectos de la represa de Hidrosogamoso en la zona. La temperatura no tiene gran variación, la temperatura en la región oscila entre los 26 y los 40 grados centígrados a lo largo del año. Al analizar las series de tiempo no tenemos una variación marcada ni una tendencia creciente y un cambio en esta variable. Lo que sí notamos es que las temperaturas mínima y media se han ido aumentando en el tiempo, hay un aumento en la temperatura. En consecuencia, una de las variables más importantes de estudio es la temperatura, porque la temperatura es la causante principal de la evapotranspiración. Es decir, entre mayor temperatura tengamos, más evapotranspiración vamos a tener y por lo tanto vamos a tener menos acceso al agua. Lo que notamos al analizar la temperatura en la zona es que la temperatura tiene variaciones entre los 26 y los 40 grados Celsius, y notamos que las temperaturas mínimas registradas han tenido un leve aumento en las series históricas, lo que implica una elevación de la temperatura media regional. Aquí es importante resaltar cómo se mide la temperatura. La temperatura usualmente en las estaciones de registro tiene 3 datos, un dato en la mañana, un dato hacia el mediodía y un dato hacia el final del día. Y estos datos se promedian para dar la temperatura media. Sin embargo, no tenemos un registro continuo de la temperatura, y las temperaturas mínimas pues no son las más bajas porque no hay mediciones, por ejemplo, en la noche. Sin embargo, notamos que hay
en las mediciones que se tienen ha subido la temperatura mínima y por lo tanto hay una tendencia a que haya más evapotranspiración en la zona, a pesar de que tengamos un aumento de la precipitación, y hoy se siente mucho en la región ese aumento de la precipitación. Entonces, la forma de estimación de la cantidad de agua que consumen las plantas está ligada a un balance hídrico de disponibilidad, es decir, ¿cuándo se aplica el riego? El riego se aplica cuando en territorio tenemos menos agua disponible en la atmósfera, es decir, la evapotranspiración es mayor al agua que se precipita. Aquí es importante resaltar que estamos haciendo una estimación máxima en el cual las plantas no sufren un estrés hídrico, es decir, empezamos a aplicar el riego una vez ese déficit se da. Y estimamos entonces la cantidad de agua de acuerdo a los usos consumptivos, es decir, ya hacemos una estimación del riego con base en los coeficientes de cada cultivo definidos por la FAO. Es importante entonces resaltar en este punto que esa estimación obviamente está influenciada por fenómenos de variabilidad climática como el fenómeno del Niño o la Niña, oscilación del sur. La presencia del fenómeno del Niño es muy marcada en Colombia y sus efectos se sienten al hacer el análisis de este tipo de variables. En consecuencia, nuestro estudio contempló realizar un análisis de la variación de este balance hídrico en un año niño y un año niña, definidos por el índice ONI establecido para definir cuándo tenemos un año niño o un año niña. En el estudio se puede ver que seleccionamos años previos como el año 2011, donde tuvimos un fenómeno de la niña marcado, es decir, tuvimos un exceso de precipitación, y tenemos un año de análisis 2015, un año previo, un año niño, en 2015, donde tuvimos un año niño fuerte, donde tuvimos unas sequías marcadas. Lo que podemos ver es que en nuestra zona, en términos generales, nunca hay un déficit de agua, porque siempre la precipitación total es mayor a la evapotranspiración total, pero hay épocas del año en donde esos valores hay que analizarlos con mucho mayor detalle, es decir, aquí la resolución temporal de estudio es muy importante. Lo que vemos es que las temperaturas son mucho más elevadas hacia el inicio del año, hacia los meses de enero y febrero se presentan las temperaturas más elevadas en la zona y por lo tanto la evaporación es mucho más fuerte. En consecuencia, esas épocas del año tienen precipitaciones mucho más bajas y son más propensas a tener déficits en estas épocas del año. En consecuencia, vemos que en nuestra zona de estudio hay alta influencia de la variabilidad climática. Cuando tenemos fenómenos de la niña, tenemos excesos de precipitación y casi la demanda es insignificante. Pero cuando estamos en fenómeno del niño, la demanda tiene que ser estudiada y mucho más regulada debido a que se presenta mucho más escasez de agua en esa época del año. En síntesis, la demanda hídrica total del área de influencia hidrológica del proyecto Mejia fue estimada en 10.031.72 millones de metros cúbicos, de los cuales un 73.5% corresponden al sector agropecuario y un 22.8% corresponden al sector energético. La demanda más alta es la del subsector agrícola con 7.370 millones de metros cúbicos al año y la más baja fue de 16.67 millones de metros cúbicos correspondiente al subsector de minería. Es importante resaltar que este estudio hizo un análisis de escenarios de cambio climático en los cuales miramos qué pasaría si no hiciéramos nada y siguiéramos con el consumo y sin control de emisiones, o si vamos controlando el consumo, vamos controlando emisiones, reduciendo el impacto hacia futuro. En este orden de ideas, las estimaciones más altas, es decir, en donde no hacemos nada y seguimos consumiendo agua, con la actual dinámica llegaríamos a un consumo cercano a los 13.000 millones de metros cúbicos al año.